Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas del grado 10º. Quienes habla el mediador Carlos Andrés Rodríguez. Miren, hoy vamos a trabajar un tema muy importante que tiene como título el narcotráfico, lucha contra el narcotráfico. Es decir, aquí vamos a ver un tema que nos ha tocado a nuestro país y cómo se ha adelantado ese narcotráfico y por supuesto las herramientas que ha usado el Estado colombiano para contrarrestar o adelantar la lucha contra este flagelo que tenemos en nuestro territorio nacional. Lo vamos a ver bajo 5 ítems iniciales que son el origen, la consolidación, la lucha, lo sucedido en los años 90 y por supuesto los momentos de crisis que se adelantaron durante el narcotráfico en el país. Iniciemos con el origen del narcotráfico. Tenemos que mencionar y aclarar que el narcotráfico en Colombia pues hace referencia al negocio de las drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia y la producción y distribución de estos productos, así como la evolución histórica de esta actividad económica. El narcotráfico ha tenido obviamente una directa influencia en la vida política, social y económica de nuestro país, también como un actor importante del conflicto armado interno, obviamente siendo el apoyo económico directo e indirecto tanto de grupos paramilitares, guerrillas y delincuencia organizada, es decir, carteles de la droga y grupos armados organizados que se lucran y se sostienen administrativamente, por decirlo de alguna manera, y se lucran de esta actividad delictiva. Cabe resaltar que dentro de este narcotráfico también se han visto envueltos en los últimos años algunos altos mandos o dirigentes de la misma fuerza pública en Colombia. Continuamos con la parte de consolidación de este hecho delictivo en el país, como es la del narcotráfico. Esa consolidación del narcotráfico pues se da a comienzos de los años 80, en los cuales Medellín atravesó un periodo en el que se desbordaban las problemáticas incubadas en la primera mitad del siglo XX. Se aumentó o tuvo un aumento desmedido de la población, un crecimiento del índice de desempleo bastante alto, ampliación del cinturón de pobreza en ese municipio del país, debilidad institucional y por supuesto la corrupción, así como el auge del narcotráfico. Esa consolidación de este hecho pues trajo consigo que se crearan unos carteles como el cartel de Medellín y por supuesto el cartel de Cali, pero uno de los más ostentosos en el país es el cartel de Medellín, quien estuvo a la cabeza el señor Pablo Escobar Gaviria, que pues de una u otra manera el legado que ha dejado este personaje es que tenemos una fama en el exterior de que todo colombiano que viajamos al exterior pues vamos a llevar coca, vamos a llevar drogas o vamos a hacer algo delictivo por la fama de este grupo como es el cartel de Medellín y por supuesto el cartel de Cali y otros grupos que se han lucrado a través de la historia del narcotráfico. Por supuesto vamos a hablar del cartel de Medellín y su influencia o su proceso en nuestro territorio. Pues hay que mencionar que para nadie es un secreto que Pablo Escobar hizo parte o fue el máximo jefe del cartel de Medellín. Obviamente este cartel pues obviamente va a estar asociado al narcotráfico. Asociado al narcotráfico se consolidó el cartel de Medellín, liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. En sus inicios, Escobar buscó ser reconocido haciendo importantes donaciones en barrios periféricos de la ciudad de Medellín. Cabe resaltar que este personaje era muy querido y respetado por algunas personas en Medellín porque a raíz de los proyectos que adelantó, como crear algunos barrios, cuyo barrio tiene uno de sus nombres, además de que regalaba dinero a los sectores más abandonados de Medellín y por supuesto incluso intervino o tuvo inversiones en algunos equipos de fútbol en Colombia, así como los comandantes, por decirlo de alguna manera, del cartel de Cali, que también participaron en la constitución de algunos equipos de fútbol en Colombia. También hay que mencionar que tras alcanzar obviamente, tras esas obras que realizó, construir canchas y apoyar el deporte y otras cosas en la ciudad de Medellín y sus alrededores, pues alcanzó un importante índice de popularidad y se interesó por la política. Este se vinculó en el año 1982 al nuevo liberalismo y se fue adhiriéndose públicamente a la candidatura presidencial de Luis Carlos Galán, que posteriormente pues sufrió la pérdida de su vida por una orden directa de Pablo Escobar. Obviamente, sin embargo, fue
desautorizado públicamente por el ministro de Justicia de ese entonces, Rodrigo Lara Bonilla, al cual también fue víctima de su fuerza letal o sus órdenes cuando estaba a la cabeza del cartel de Medellín. Sus vínculos con el narcotráfico, pues el ministro de Defensa de Justicia para aquel entonces, Rodrigo Lara Bonilla, pues fue el que de cierta manera públicamente lo desautorizó por sus vínculos con el narcotráfico. Y el 30 de abril fue asesinado Lara Bonilla por el cartel de Medellín, y por tal motivo el presidente Belisario Betancur anunció el inicio de la extradición de nacionales el 2 de mayo de 1984. Cabe resaltar que este proceso del narcotráfico y este proceso que adelantó el gobernante de turno para poder contrarrestar todo este tipo de hechos delictivos, como la muerte de este líder político, pues adelantó una serie de proyectos en el país. Continuando con el tema, pasamos a ver la lucha que se ha adelantado contra el narcotráfico en nuestro territorio nacional. Cabe resaltar que esa lucha que se ha adelantado por el gobierno nacional contra este flagelo, pues no ha sido del todo fácil, pero tampoco hemos conseguido al 100% eliminar este proceso. La lucha contra el narcotráfico, pues desde el establecimiento obviamente de la guerra contra las drogas en los años 70 por los Estados Unidos y algunos países europeos, pues estos han venido promoviendo y proveído al gobierno colombiano de ayuda logística, financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas en el país y obviamente hacia esos países que son sus destinos favoritos, sobre todo Estados Unidos, que es principal consumidor de este tipo de drogas. En Colombia, pues la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que les mencioné hace un momento, y que fue ordenado por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, tras el haberle descubierto, haberlo puesto en tela de juicio su proceder y su actuar, y lo vinculó directamente con grupos narcotraficantes. Entonces este personaje decidió dar la orden de acabar con la vida del señor Rodrigo Lara Bonilla. Por supuesto, el gobierno nacional, a raíz de este hecho y demás, implementó una ley. Esta ley, pues, es la ley exactamente, la ley 30, en ese entonces, la ley 30 de 1986, la cual era la ley contra el narcotráfico. Y el gobierno, pues, presidido por el Belisario Betancur, implementaría de manera inmediata la ley de extradición contra narcotraficantes firmada en el gobierno de Julio César Turbay. Luego de eso se promulgó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, la Ley 30 de 1986, teniendo así una herramienta para combatir la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes en todo el territorio nacional, es decir, poder capturar y llevar a la cárcel a aquellas personas que se lucraran de la producción, fabricación, producción, el intercambio o la venta de estos elementos por fuera de la ley. Asimismo, en los años 90 se adelantaron una serie de eventos también que tuvieron que ver muy directamente con el narcotráfico, y esta barbarie del narcotráfico no dio tregua en el año 1989, cerca de los años 1990, tal vez uno de los años más mencionados y más dolorosos de la historia nacional. Como el 4 de julio, un carro bomba puesto por el cartel de Medellín cerca del estadio Atanasio Girardot acabó con la vida del entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, y cientos de personas que se encontraban en ese sector de la ciudad. Asimismo, el 28 de ese mismo mes, es asesinada en esa misma ciudad la jueza María Elena Díaz Pérez por no querer revocar una orden de aseguramiento contra Pablo Escobar Gaviria. El 16 de agosto también, por avanzar en procesos contra el capo, es baleado el magistrado Carlos Valencia García, y de esta manera pues se hace sentir el cartel de Medellín y su máximo comandante frente a las entidades o las personas que están haciendo algún tipo de investigación y acusación sobre sus actos delictivos. El narcotráfico estaba decidido a arrodillar y a atemorizar a la justicia colombiana, y eso que aún no llegaba la noche más oscura de todas, que fue la del 18 de agosto
a las 8:40 p.m. en Soacha, cuando la mafia mató a Luis Carlos Galán Sarmiento, máximo jefe del Partido Liberal y que era el máximo aspirante a la presidencia de la República en Colombia, y que esto pues es todavía un hecho lamentable y hecho que hasta hace poco tiempo está todavía tratando de aclarar al 100% todo lo sucedido para acabar con para acabar con la vida de Luis Carlos Galán. También tenemos que mencionar que a la par de esos atentados y todo lo ocurrido en los años 90, pues era una lucha entre dominar entre el cártel de Cali, el cártel de Medellín y por supuesto todo el poderío que tienen estas dos organizaciones delictivas. Asimismo pasamos a ver lo que son las crisis o la crisis que se adelantó o los momentos de crisis que se adelantaron. Dentro de ellos pues los mayores impactos del narcotráfico en el país, que son cientos, son muchos, pero cabe resaltar lo que voy a mencionar a continuación, y que es exactamente 623 atentados que dejaron alrededor de 402 muertos y 1710 heridos, son adjudicados al cartel de Medellín que lideró el señor Pablo Escobar en la época de mayor violencia, el narco, digamos de mayor violencia narco en la historia de nuestro país. Esta sangre o la sangre y el dolor se apoderaron del país entre los años 1984 y 1993, cuando el capo fue abatido a tiros por fuerzas militares, fuerzas públicas colombianas con ayuda de los norteamericanos, con asesinatos selectivos, bombas en espacios públicos, en instituciones, en medios de comunicación, y hasta hubo una explosión de un avión comercial. Esto dentro de los múltiples ataques que adelantó el señor Pablo Escobar Gaviria en el territorio nacional. Cabe resaltar que este personaje pues contó con su mano derecha, como lo es el señor John Jairo Velázquez, alias Popeye, quien también contaba o narró antes de su muerte todos los hechos delictivos o algún parte de los hechos delictivos que hizo su máximo jefe. Asimismo, pues hay que mencionar que este señor Escobar tuvo también la osadía de incursionar en la política, y tras una dudosa campaña consiguió un escaño en el Congreso de la República. El primero en delatar sus nexos con el narcotráfico fue el entonces ministro de Defensa, Rodrigo Lara Bonilla, y que la noche del 30 de abril de 1984, cuando viajaba en su Mercedes-Benz por el norte de Bogotá, pues dos tipos en una motocicleta se le atravesaron en el camino y lo acribillaron a tiros, entre muchas cosas que ya realizaron estos personajes. Sus escoltas iniciaron una persecución para atrapar a estos sicarios, cuyo conductor terminó perdiendo el equilibrio de su Yamaha y se estrelló contra el pavimento, muriendo al instante. Asimismo sucedieron varias muertes en el territorio nacional por orden directa del señor Pablo Escobar Gaviria. Por su parte, su mano derecha, como lo es Popeye, pues Popeye, según John Jairo Velázquez, alias Popeye, uno de los principales sicarios de Escobar, unas 6.000 personas murieron como resultado de los atentados perpetrados en nombre del cartel de Medellín. Cifras de la revista Semana hablan de 100 bombas solo entre septiembre y diciembre de 1989, en supermercados, entidades bancarias, colegios, 85 más entre enero y mayo de 1990 y 10 en diciembre de 1992. Esos son algunos de los atentados más recordados por los colombianos, como lo fueron los siguientes. Entre ellos, y dejando de lado porque hay cientos de atentados o de personas afectadas por el capo, el desaparecido capo, el cual hay que mencionar que dentro de este proceso, toda persona que se impusiera o interpusiera en los intereses de Pablo Escobar se convertiría obviamente en un objetivo militar. Por tanto, muchos dirigentes políticos, personalidades públicas que denunciaban los estragos del narcotráfico en el país, pues ingresaron a esa lista, y entre ellos, dejando muchos por fuera, pues vamos a resaltar algunos, como la muerte del ministro de Justicia, el señor Rodrigo Lara Bonilla, el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y el entonces candidato presidencial por el nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán. Sí, este personaje, pues este último fue uno de los muertes que más ha dolido en la historia de nuestro país, por esa sensación de bienestar que podía brindar este candidato a la presidencia de la República, y como una especie de fe
o esperanza para el pueblo colombiano que falleció tras la orden de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bueno, líderes, así hemos llegado a la parte final de esta exposición, de esta temática, y nos vemos en una siguiente sesión.